Ya, se supone que estoy grabando. Esta es una pequeña prueba sobre un tema de recursos humanos y la productividad de los recursos humanos. Según un estudio hecho hace muy poco, un metaanálisis, que significa estudios sobre estudios. Juntar muchos estudios, cada uno como una muestra aparte, para poder sacar una conclusión general de todos esos estudios en vez de solo tomar uno. Todo. En eso, metaanálisis nos apareció, respecto a la productividad de los recursos humanos, aparecieron una conclusión o un resultado que posiblemente le llama la atención a todos los profesionales del management. ¿Qué es? Nos dice que los factores que influyen en el desempeño y resultado en la productividad de los recursos humanos son los siguientes. El 50% de la fuerza que tiene una de las variables es la variable sistemas, que implica tecnología, sistemas, procedimientos, incentivos, políticas. Ese es el 50%. Influye el 50% en el resultado final de la productividad de los trabajadores o del recurso humano en cualquier empresa. La mitad es responsable de esa parte, o sea, es responsabilidad de los sistemas de comunicaciones, de la informática, de la tecnología, de los incentivos, de los procedimientos. El 12,5%, lo que influye, un 12,5% es el conocimiento, o sea, el hecho de conocer algo. Un ingeniero que sepa ingeniería, un contador que sepa contabilidad. Esos son conocimientos que sirven para producir productividad e influyen un 12,5%. Lo máximo que producen es un 12,5%. Hay los conocimientos que la persona ha adquirido por experiencia también, y los conocimientos que la empresa le puede dar respecto al trabajo que va a hacer. Por ejemplo, a un vendedor, el conocimiento que la empresa le da de los productos que va a vender, por ejemplo, o de los mercados a los cuales va a atender. Después hay dos variables más, que son lo que las personas tienen, que son las características personales, que en el mundo de los recursos humanos a veces se le llama competencias, pero en el mundo de la psicología eso no existe. Esos son constructos. En el mundo de la psicología lo que existe son personalidades. En el mundo del management le llaman competencias, pero que son creaciones que nos pueden servir o no, ¿no? Pero siempre de alguna manera todas ellas están basadas en la personalidad, en las características personales que el conjunto de cada persona tiene. Eso influye un 15%. Y un 22,5% influye la inteligencia de la persona que está trabajando. O sea, la inteligencia influye más que las características personales. Eso es lo que se ha descubierto. Ahora bien, si yo voy hacia abajo, tengo las mismas, pero tengo los sistemas, como le llamamos, o sea, en la tecnología, los procedimientos, ahí está el 50%, y después está el conocimiento, acá. Este otro variable, ahí están las características personales, la inteligencia, y las separo para que se quede claro que la inteligencia es, dentro de esta, llamémosle, características personales generales, donde están las características que llamamos muchas veces competencias, más la inteligencia pesa el 60% de eso. ¿Qué pasa en el fondo? Y es lo siguiente. Primero que nada, lo que llamamos sistemas, que es el 50%, más el conocimiento, o sea, el hecho de que yo quiera un ingeniero y por lo tanto elige ingeniero, esos son, no produce la varianza
dentro de la productividad, porque todo el mundo pertenece a la misma empresa, por lo tanto todo el mundo le influye los mismos sistemas, los mismos incentivos, los mismos sistemas de comunicación, la misma tecnología, las mismas políticas, porque pertenece a la misma empresa. Y en general el conocimiento tiene su límite, puesto que los cargos lo definen. O sea, si necesitamos ingeniero, contrato ingeniero, y por lo tanto todos esos cargos ingenieriles, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, lo que sea, tienen el mismo conocimiento. Si necesito alguien de contabilidad, las personas saben contabilidad. No me produce variabilidad. Una persona que sabe contabilidad es lo mismo que otra persona que sabe contabilidad. El conocimiento es el mismo. Por lo tanto, estas dos cosas que si bien son importantes, me suman un 62,5% de la productividad, no me producen variabilidad. No puedo decir si este recurso humano es más productivo que este otro. Lo que me produce variabilidad son estos otros dos. Son las características personales y la inteligencia. Y esos dos características son prácticamente o fuertemente genéticas, hereditarias. No son cambiables, se tienen. La inteligencia es, lamentablemente para muchos, pero para otros una bendición, no cambiable. Se tiene, se nació así y se muere con esa inteligencia. Al final decae un poco, por supuesto, como todo en la vida, cuando uno tiene más edad va decayendo, pero decae dentro del rango en que se tiene, digamos. Y las otras características, que son la personalidad, hace mucho rato que se ha probado que la personalidad es fuertemente hereditaria, genética. No es cambiable por las condiciones medio ambiente. Lo que se cambia ahí justamente es el conocimiento, por ejemplo. Eso sí, pero eso no son las características personales. Es decir, si alguien tiene un cierto nivel de creatividad, lo tiene. No lo puede ni aumentar ni bajar. Ese es el nivel que tiene. Por eso es que los cursos de liderazgo no producen ningún líder, porque eso es una característica personal. Y se dan un continuo, ¿vale? Que son más líderes, un poco menos líderes, un poco menos, hasta que llegamos a otros que no son casi nada de líderes. Y no sacamos nada con meterlo a un curso, porque ningún curso puede cambiar un gen. Y eso es genético, es así. Y esas son las dos situaciones que producen la variabilidad, pero que no están en el control del individuo, porque son genéticas. Las otras sí, porque son desempeños, son sistemas, procedimientos, políticas que las empresas pueden mejorar, cambiar, etcétera, adaptar. Y el conocimiento también se puede, si una persona ahora se necesitan nuevos conocimientos, se pueden entregar nuevos conocimientos. Pero esto otro no. Por lo tanto, esta labor de acá, para estas dos últimas, es la que recursos humanos en general se dedican a ella. Pero se dedican mal, en general. Primero que nada, porque no se mide inteligencia, y eso que la inteligencia del sistema de las características personales, genéticas que producen la variabilidad dentro de las personas, la inteligencia es el 60% de ellas, y ni siquiera se mide. Algunas veces porque está prohibido, como en Estados Unidos, porque se considera que es discriminativo. No sé por qué, pero es fundamentalmente por eso, porque como no es cambiable, se discrimina si alguien es más inteligente que otro y el que es menos inteligente no puede hacer mucho para subirlo. Por tanto, no se mide. O sea, una de las cosas más importantes para producir la productividad no se mide. En muchos países está prohibido, y en otros, aunque no esté prohibido por ley, está prohibido de facto. No se toman. Aquí en Chile, por ejemplo, para entrar a las empresas no se toman test de inteligencia. Las empresas se cuidan, no hay que hacer cosas que los acusen de alguna discriminación ni nada. Y por lo tanto, de las características personales, la que más influye no se mide. Y las otras, que sí se miden y que influyen solo el 15%, el 15%, se miden mal. Porque son genéticas, y la única manera de medir bien algo genético es medir genes, pero eso no existe todavía. No podemos medir genes, por lo tanto tendríamos que acercarnos con algún tipo de test, algún tipo de medición que se acercara lo más posible a la medición que se podría hacer por genes. Pero esos tests, esas mediciones, esos instrumentos de medición que usan los psicólogos en general, están muy lejos de eso, son muy inválidos, no tienen validez científica. Los test de Rorschach, test de colores y cualquiera otro no tiene, son meras opiniones, nada. Los test, para que tengan alguna validez en términos de que sepan
que se correlacionen con las personalidades, que son más o menos genéticas, deberían cumplir tres requisitos. El primero es la estabilidad. O sea, lo que yo mido cuando alguien tiene 20 años me daría el mismo resultado cuando se lo mido a los 30, a los 35, a los 40, a los 45. ¿Y por qué? Porque estoy midiendo algo genético y los genes no cambian. Hay un instrumento que lo hace, es el único, y por eso se usa, o por eso tiene valor, a pesar que, como acabo de decir, casi no lo podemos usar, que es el test de inteligencia, los CI, los que miden coeficiente intelectual. Cuando tú mides coeficiente intelectual a los 10 años, que ya la persona, ya prácticamente su cerebro está suficientemente desarrollado, y se lo toma a los 15, a los 20, a los 25, a los 40, la diferencia que tiene entre esos test es muy pequeña, es una varianza muy pequeña, debido a lo que se llama errores de medición. O sea, la persona se levantó con un poco de dolor de cabeza, otro no está pasando un buen momento. Entonces hay diferencias, pero las diferencias son mínimas que no influyen en el resultado final. Por lo tanto, esos test deberían cumplir ese requisito. Ninguno lo cumple. El Rorschach tú lo tomas a una persona a los 20 años, pues lo tomas a los 30 y te da otro resultado absolutamente distinto. Por lo tanto, la estabilidad, por lo tanto, la confiabilidad es cero. Los test de los colores y otra serie de test que existen tienen ese problema, no tienen la estabilidad, por lo tanto son poco confiables. No tienen mucha confiabilidad. Eso depende de cuándo lo tomé y qué me va a decir. Si la persona puede cambiar, ¿para qué se lo toma ahora, si en 2 años más no es lo mismo? No tengo ningún sentido eso. El segundo requisito que debe cumplir un buen test es que sea una dimensión, porque eso es lo que nos ha enseñado la genética, que es una dimensión. No existe. Por ejemplo, si una persona es la dimensión de creatividad, por decirlo así. En un extremo tenemos la persona altamente creativa y en el otro tenemos la persona altamente aterrizada, muy concreta. Por lo general eso no se da, porque como esto se da en una curva normal, eso está como en el 10º, 12º desviación estándar. O sea, el 0,0001 de la población está en ese extremo. Nadie está en el fondo. Por lo tanto, estamos más acá, ¿ya? Eso significa que todos nosotros estamos en alguna parte de la dimensión. O sea, tenemos creatividad y practicidad, por decirlo así. A lo mejor un 70-30, 70% de creatividad, un 30% de practicidad, 80-20, que es como mucho para allá, y a eso le llamamos creatividad. A lo mejor estamos en el otro lado, 30-70. O sea, 30 de creatividad y 70 de practicidad, o 20-80, le llamamos practicidad. Porque eso se da, y porque así funcionan el conjunto de los genes, nos ponen en dimensiones que tienen extremos. ¿Okay? Eso es lo que hace la inteligencia. Acá están los genios de la inteligencia y acá está el que tiene problemas o tiene retrasos mentales. O sea, así va. Ahora, los genios son casi nada y los que tienen retrasos mentales severos son también casi nada. Los demás estamos acá. Entre los que son muy inteligentes y los que tienen más problemas, digamos. ¿Ya? Ahí se juntan todos con un promedio y un 70% de la gente está más o menos un poquito más allá, un poquito más acá del promedio. Esos somos el 70% de las personas. ¿Ya? Y por lo tanto, el test de inteligencia sí cumple con ese segundo requisito, que es ser una dimensión. Mientras que estos otros test no hacen eso. Incluso se puede llegar al absurdo de medir dos cosas y las dos son altas cuando son extremos. Se puede decir, no, esta persona es muy creativa, pero también es muy práctica. Eso no se puede dar. Eso no se puede dar porque son dos extremos de lo mismo. Entonces no... es como decir... tenemos también otra dimensión, por ejemplo, que es ser extrovertido o ser introvertido. No es ser extrovertido o introvertido. Es una dimensión donde acá está el muy extrovertido, que casi no se da, que sería solamente extrovertido en la vida. Y el muy introvertido solo sería introvertido en la vida. No, sean un poco más acá, más cercanos al medio, no tan allá. En donde todos estamos en alguna parte. Al que se dice extrovertido, lo más probable es que sea 80-20, por ejemplo. 80% de extrovertido, pero un 20% de introvertido. Si también tiene algo de introvertido, lo mismo al otro lado. Por lo tanto, que algún test me diga que la persona es altamente extrovertida y altamente introvertida es inválido. Muchos de los tests
que se toman actualmente produce eso, que son extremos de la misma dimensión y que las ponen juntas, como que las dos cosas pueden ser bajas o pueden ser altas. No, no puede ser, porque es una dimensión. Por eso lo hacen inválidos. Y la tercera condición es que predigan algo, porque si no, no tiene mucho sentido tomar un test si no predice nada. El de la inteligencia predice. En general, uno espera que prediga o pronostique un resultado o un logro académico, puesto que ahí es donde más la inteligencia se usa. Y lo hace, lo predice. En general, la gente que es más inteligente tiene mejores notas, mejores logros académicos, los que son menos inteligentes. En general. ¿Por qué? Porque la inteligencia influye más o menos alrededor del 55 o 57% en el logro académico, no es el 100%, pero es lo que más influye, ¿no? Entonces, por eso es que a veces tenemos personas que son altamente inteligentes y no son los mejores alumnos del curso, por ejemplo, porque ese otro 45% que no es inteligencia, les hace acá, no es muy empeñoso, no es muy dedicado, no es muy organizado, que también son características personales y por lo tanto sus resultados no son tan altos, pero nunca son malos. En Chile es de 1 a 7 y él será un 4,5, un 4,7, 4,8, a pesar de que es muy inteligente. Porque no es lo único que influye. Y también tenemos el caso de una persona que tiene una inteligencia promedio, un poquito más que el promedio, y saca muy buena nota porque tiene todo lo otro mejor. Eres muy dedicado, que se yo, hace mucho esfuerzo y lo puede tener. Pero son puntuaciones menores, o sea, no son lo general. Lo general es que a los más inteligentes les va mejor en los logros académicos que a los menos inteligentes. Ahora, todos pueden egresar y aprender, por supuesto, pero se te da esa situación porque la predice la inteligencia. En ese caso, bueno, cuando nosotros medimos cosas en un sistema de selección de personal, también medimos cosas para que se vea, para que podamos predecir eso. Decimos que la persona es muy focalizada, muy responsable y focalizada. Tenemos que verlo. ¿Será así? ¿Lo predice? La gran mayoría de las veces, a veces sí, a veces no. Porque como no, los sistemas no son buenos para medir, entonces es una lotería. Entonces algunas veces sí, pues algunas veces no. Pero no es que el instrumento, cuando es sí, no es que el instrumento lo haya predicho, es simplemente porque le tocó en esta lotería, le tocó esos buenos números. Porque simplemente no se puede. Sin buenos instrumentos no puedo predecir casi nada. Y se miden, que dicen que tiene un alto liderazgo y después no sé, tendría que verse algo liderazgo no en una u otra actuación, sino en una actuación genérica, en tiempo también. Y no se ve. Y a veces sí. Entonces, ¿por qué a veces sí, a veces no? Es simplemente porque es una lotería. Porque no está midiendo nada. Para que la medición tendría que ser consistente. Cuando me dice que el líder, siempre es líder, pues. Cuando me está diciendo, esa medición me lo está diciendo y tiene que producirse así. ¿Ah? Es como siempre que me midan a mí la sangre y tengo muy alta el azúcar, es que tengo diabetes. No es que alguna vez tengo muy alta el azúcar y no tengo diabetes. No, si la tengo muy alta porque tengo diabetes. Siempre sea lo mismo. Por eso es que se usa como marcador para predecir. Eso es lo que se busca en estas mediciones y no se logran porque lo único que podría hacerlo sería que pudiéramos medir genes. Y si no, hay que referirse a métodos o instrumentos que estén más cercanos a ellos. El mejor de todos se llama el método de los 5 grandes, los Big Five, que está bastante aceptado, se utiliza porque mide dimensiones, predice bastante bien y cuando se toma en alguna etapa de la vida resulta más o menos igual cuando se toma en otra etapa, así que cumple bastante bien estos requisitos, aunque no está midiendo genes, pero al parecer se acerca mucho, hay una correlación bastante buena, se dice que entre 0,7, lo que ya sería casi un 70% de correlación, es muy alto para algo que no está midiendo los genes. Sin embargo, no se usa de manera masiva ese test, porque es un test no fácil, es un test más complejo, que es más complejo para el que lo hace, para la persona que lo tiene que hacer, aunque hay más reducidos, digamos, menos información, pero también es buena.
pero es más complejo de alguna manera. También es más complejo revisarlo, se necesita un software especial. No se puede revisar a mano, se realiza un software especial porque son 5 dimensiones que a su vez tienen facetas y después hay que juntarlas. Todo eso lo hace un software. Y después hay que interpretarlo, hay que entrenarse para interpretarlo. Y por último, prácticamente los pocos versiones de test que hay están todos en inglés y todos los software en inglés, entonces tampoco es tan masivo, digamos, por eso tampoco se usa y que debería ser el mejor. Y además el cuarto punto es que no es un test que mida competencias, porque es un test científico. Las competencias son un constructo, una creación que se usa para tratar de ubicarse en este mapa tan complejo del mundo del management. Pero los seres humanos tenemos personalidades, no competencias, con ciertas dimensiones. Y eso es lo que hace este test y habría que interpretar, y para eso se necesita alguien muy entrenado que interprete estas características de personalidad y las transforme en algunas competencias. Existe, sí, pero es más complejo y por eso es que no es tan masivo. Y sería lo único bueno. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es que en la productividad de los recursos humanos, el 50% no es responsabilidad del individuo o no recae en el individuo, no es causada por el individuo por el que está trabajando, sino que es la empresa, sus organizaciones, sus sistemas, su informática, su tecnología, sus incentivos, sus procedimientos, sus políticas. Lo otro son los conocimientos que la persona a veces ya trae porque ya estudió, tiene un título de técnico, de título superior, ha estudiado, tiene una experiencia a veces de años en hacer algo que justamente lo estoy contratando, y también la empresa tiene una responsabilidad de enseñarle algo que la persona necesita para hacer su trabajo. Y en las características que las personas traen, son características que no puede cambiar, pero que los recursos humanos deberían tratar de identificar para poder ubicar a las personas donde corresponde. Y el más importante es la inteligencia, que no se mide, y por lo tanto estamos dejando fuera de las características personales la más importante. Y las otras se miden mal, porque como son genéticas y no tenemos el único test más valioso, es el de los 5 grandes, como le digo, y tal vez una versión un poco light de ello que sería el DISC, pero que es más light, ¿sí? No se usan, y por lo tanto estamos midiendo mal. Las únicas dos cosas, una no la medimos y la otra la medimos mal. No se extrañe de que en definitiva los recursos humanos aporten poco al respecto. O sea, aportan muy poco porque aportan casi una lotería. Y porque para ello habría que decir algunas otras cosas de esto. Primero que nada, alguien me puede decir, sí, mira, pero si podemos medir bien las características personales un 15% y si no medimos bien la inteligencia un 22,5%, o sea, es más, pero no es tanto más. Cierto, pero la diferencia está, por ejemplo, en el caso de la inteligencia, es que solo es una variable, la inteligencia. Si es alta, mediana, baja, o alta, muy alta, alta, mayor que el promedio, alrededor del promedio, más bajo que el promedio, todo eso que se puede medir, es una sola variable. Mientras que en las características personales no se mide una variable. Uno mide un conjunto de variables porque mide una personalidad que la puede dividir. Por ejemplo, voy a suponer que le vamos a medir 5 características a una persona. Todas las personas tenemos fortalezas y debilidades, así que si yo mido 5 y las midiera muy bien, cosa que no se hace, igual una persona puede tener 2 muy altas, una mediana y 2 muy bajas. Y si tiene una inteligencia alta, basta con esa inteligencia alta y con las 2 altas, características altas, tiene un puntaje mayor que si tuviera 4 características altas y la inteligencia muy baja, porque es uno solo que mide más. Por lo tanto, la inteligencia es muy importante y no la podemos medir. Y las otras las medimos mal. Y como las medimos mal, se comete el otro error. Creer que se pueden cambiar. Si no se pueden cambiar, son genéticas. Entonces, lo otro en que el recurso humano gasta tiempo es en capacitaciones de características personales como liderazgo, más empatía y cosas por el estilo, con coaching, talleres y todo eso de sensibilidad, de cosas, si no se pueden cambiar. Y por lo tanto se pasan en esto. Se diagnostica mal a la entrada porque no se tiene ninguna herramienta que diagnostique bien, y por lo tanto por eso es que hay problemas después adentro y las queremos solucionar tratando de cambiar a la gente, cosa que no se puede. ¿Ok? Bueno, pero aunque y esta parte es importante, aunque se midiera bien,
cosa que no se hace, pero supongamos que se mida bien las características personales, es imposible que si yo voy a medir 5 o 6 características de una persona, esa persona tenga 5 o 6 características destacadas y altas. No se da, tomamos toda una dimensión y es imposible. Tendríamos que tener un genio en todo. Eso como que sería que un futbolista fuera bueno en el arco, fuera bueno como líbero, fuera bueno como back central, como back lateral, mediocampista defensivo, mediocampista ofensivo, y que fuera buen puntero, buen referente del área, que tuviera buen cabezazo. Tendríamos que hacer eso. Eso no se da. No se ha dado nunca y no se da tampoco acá. Así que aunque se mida bien, lo que tenemos ahí siempre son algunas características que están más altas y otras más bajas. Siempre se va a dar lo mismo. Y por lo tanto ahora las medimos mal y como una lotería, ¿qué es lo que entramos? Entramos personas que algunas las tienen altas y otras bajas. Y por lo tanto no hacemos mucha diferencia con medirlas bien. Porque igual se nos da un conjunto de características altas y un conjunto de características medianas y un conjunto de características bajas. Lo importante sería poder reconocer cuáles se necesitan para qué cargos, y eso es un trabajo que no se ha hecho nunca bien, porque solo se hace en base a puras opiniones. ¿Qué te parece a ti? Y lo hace gente que tampoco tiene conocimiento, y aquí vamos al conocimiento sobre qué es lo que se puede medir, qué es lo que se puede sacar de ahí, y pedimos cosas como orientación al cliente. La orientación al cliente no se puede medir, ¿y por qué no se puede medir la orientación al cliente? Porque no están los genes. Los genes no existen nada, no hay genes que hagan orientación al cliente. Los genes hacen empatía, hacen extroversión, hacen focalización, hacen energía. A lo mejor juntando todas esas me sale que tengo una probabilidad alta de atender bien al cliente, pero no hay orientación al cliente. Eso no existe. No se puede medir psicológicamente. ¿Quién está haciendo eso? Es porque como no sabe lo que está midiendo, porque los métodos actuales no dicen nada y se puede agregar cualquier cosa, entonces miden cualquier cosa, pero eso no es cierto. Y por eso es que algunas veces las personas que decimos que tienen alta orientación al cliente, y metemos 5 personas, de las cuales 2 atienden bastante bien, una atiende regularmente y hay 2 que tienen problemas. Porque eso se nos va a dar si entramos en una lotería. Y es lo que hacemos. Y a esas 2 las metemos a cursos de talleres, orientación al cliente, de empatía, y no sacamos nada y siguen así igual. Por lo tanto, aunque esto sea un poco complejo y no bonito, voy a decir que ¿cómo podemos mejorar la productividad de las personas, la empresa? Bueno, lo que puede hacer, ya que el 50% le pertenece a los sistemas, a los incentivos, a la tecnología, entonces mi recomendación es cuando nos dediquemos a la tecnología, cuando nos dediquemos a los sistemas, a los procedimientos, nosotros tengamos en cuenta el ahorro de costos o la mejora en la competitividad hacia los clientes. También tengamos en cuenta la mejora en la productividad del trabajo cuando lo hagamos, porque influye en el 50%. También en la capacitación técnica, no de talleres de liderazgo y empatía y sensibilidad y esas cosas, sino que las personas saben lo que tienen que hacer, están bien preparados. Yo conozco muchísimos vendedores que se contratan y no se los preparan en los productos que van a vender, apenas le pasan a veces un folletito y lo tienen que aprender en la práctica. Eso, sí, ese conocimiento del 12,5 no lo dejemos de lado. Es un 12,5 que depende mucho de lo que la persona trae. Si vamos a contratar a un ingeniero, ya es ingeniero, pero probablemente necesite saber algunas cosas de lo que en esa empresa se usa para esa ingeniería. Eso hay que enseñarlo. Y eso se enseña y hay métodos pedagógicos mejores que otros, etc. De hecho, se puede unir con el otro 50% que es tecnológico. De esta manera que se pueden hacer cursos online, por internet, y estamos uniendo sistemas que producen ese mejor resultado. ¿Qué produciría mejor resultado en la variabilidad con nuestra característica personal de inteligencia? Primero que nada, que se pudieran medir, y no se pueden medir. Y por lo tanto, o sea, sí se pueden, pero no lo hacemos, no medimos ni la inteligencia y las características personales que se llaman malamente competencias. No hay ninguna cosa que las mida bien. No hay nada que hacer ahí. El recurso humano vive de eso, y ni siquiera vive de esas 2 áreas, pongámoslas acá abajo, de estas 2 áreas que están aquí. No vive de la inteligencia porque no la mide, y cree vivir de esta otra, que es mucho, vive del 15% que puede influir, del 15%, y lo hace mal porque no tiene ni los instrumentos para hacerlo.
Los mejores no se han creado porque tendríamos que medir genes y eso se está empezando a hacer con lo que se llama marcadores genéticos y está avanzando. De aquí a 10 años seguramente vamos a tener muchísimo que medir muchas partes de la personalidad y todos los demás vamos a quedar obsoletos cuando pongamos nuestros famosos test. Y los test que pueden servir no se usan porque son muy complejos, están en inglés, etc. Y por lo tanto es un juego que se hace ahí, que se toman instrumentos y se evalúa no teniendo ninguna validez y después el otro juego es someter a la gente en talleres y se hace evaluación del desempeño y lo que está abajo se trata. Si una evaluación del desempeño determina que alguien está abajo porque no sabe algo, que si la empresa falló porque la empresa debe haberlo enseñado. Porque eso es parte de lo que la empresa tiene que hacer y es parte de lo que del 12,5 de productividad. Pero si sabemos, no, que le falta liderazgo. Señor, tome a ese señor y búsquelo en otra parte, póngalo en otra parte. Si es que la evaluación de que le falta liderazgo es correcta. Si fuera correcta, quiere decir que la persona hay que ponerlo en algún lugar donde no tenga que ejercer liderazgo, que no son muchos tampoco. ¿Ok? Bueno, la pregunta es, ¿y cómo es que las empresas se la han arreglado hasta ahora sin poder determinar ese 27,5% de la productividad que produce la variación entre las personas? ¿Cómo se las pueden arreglar? Muy fácil. El mismo estudio del cual inicié esta sesión también indica de que a pesar de que no se mide la inteligencia, ha terminado siendo no tan determinante. ¿Por qué? Porque más o menos entre 70, 75, 76% de los trabajos en una empresa necesita que la gente tenga una inteligencia promedio. Incluso en algunas partes llega hasta el 80% de los trabajos, de las posiciones que hay dentro de una empresa. Significa que no se necesita más de una inteligencia promedio. Eso significa que casi todo el mundo tiene inteligencia promedio. Más del 80% la tiene, porque casi el 68% la tiene y los que están más altos para allá ya tienen la promedio, porque están más altos que eso. Entonces, en definitiva, no influye mucho, porque ya casi el 75% de los cargos no necesitamos una gran inteligencia, sino gente promedio, que es la que casi todos tenemos, por algo se llama promedio. Y para los cargos más altos, que no son más de un 20% de las empresas, ahí se necesita una inteligencia mayor, pero es para un 20% de las empresas, va para los cargos, un 20, un 15, un 18, dependiendo de la empresa. Por lo tanto, solo para ellos. Y para esas personas que ocupan esos cargos, no se toma el test de inteligencia, pero se toma un proxy, o sea, una manera indirecta. Si alguien tiene un título de ingeniero, ya sé que tiene una inteligencia superior al promedio, posiblemente pasado a la primera desviación estándar para allá, y debe estar, por lo tanto, sobre el 80%, 85% de la población. Si no, no hubiera obtenido nunca el título de ingeniero. En general, las personas que tienen títulos de educación superior ya me están diciendo, aunque una medida indirecta, que tienen una inteligencia ya más arriba que la del promedio superior, ya me están diciendo eso. ¿Ya? Y por lo tanto, aunque yo no se las tome, ya se las estoy tomando de alguna manera. Y solo se necesita para un 20% de los cargos, nomás, pero no se necesita para más. Por lo tanto, por eso es que a pesar de que no se toma, no es tan importante, porque el 75-80% de los cargos, por entre 70 y 80% de los cargos, que casi cualquier empresa, no necesita más que la inteligencia promedio que todos tenemos. Y para nosotros se necesita la mayor, y los cargos son bastante menores, y de alguna manera se toma esa en forma indirecta. ¿Ya? Y en el caso de las características como los que llamamos características personales, que son las que ahora, competencias, por ejemplo, tampoco no producen tanto problema, porque ya lo dije, lo que se ha probado, que aunque se midan muy bien, es imposible contratarse a un genio de la NASA para todo. Es imposible contratarse un futbolista total. Así que siempre será una persona que tiene un conjunto de atributos donde algunos son más sobresalientes, la gran mayoría están en la mitad y otros tienen menos sobresaliente. Si los mío bien, me serviría para poder apuntar bien que esta persona es ahí. Nada más, pero no para... Si yo dijera, no, voy a entrar solo a las personas que tengan todas las características sobresalientes, no entro a nadie a la empresa, porque así no se da.
Por lo tanto, actualmente, como no lo mido bien y entran, en realidad entran más o menos así. Pues entonces algunas veces no sirven, algunas veces entraron para esto, sirven para esto otro, y se van ocupando la empresa, y son algunos que no, que lo entré para este cargo, no tengo otro cargo, en ese cargo no me sirvió. Pero eso está dentro de lo normal ahora y no tanto. Por lo tanto, a pesar de lo que estamos haciendo, a pesar de lo que se descubrió, a pesar de que de que el 15 y el 22,5% son las características personales y que en un caso no se miden y en la otra se miden mal, resulta que a la larga, en la vida real, no importa tanto. Porque la inteligencia no importa tanto si la gran mayoría de los trabajos no la exigen o no exigen una gran despliegue de la inteligencia. Y en los otros tampoco podemos contratar superfutbolistas o futbolistas totales y cosas por el estilo, sino que simplemente ahí deberíamos hacer un empeño para tratar de descubrir qué son realmente las características que se necesitan para un puesto de trabajo específico. Pero mientras no las podamos medir, porque tampoco las podemos medir muy bien con los test que hay, que se usan, y que nadie hace empeño con los 5 grandes, que servirían bastante más, con los que hay es un poco una lotería, pero una lotería que también siempre, como lotería, nos va a dar siempre un grupo, o cualquier persona, un grupo de personas que tienen características adecuadas para el cargo, otras más o menos adecuadas, y hay algunas características no adecuadas. Y por lo tanto, no es tampoco tanto el daño. Por lo tanto, la conclusión final es: preocupémonos más de los sistemas, preocupémonos más de la tecnología, preocupémonos más de los procedimientos, de los incentivos, de las políticas, y preocupémonos más de la capacitación técnica que las personas necesitan. Y eso ya nos da un 62% de los factores que ayudan al aumento de la productividad de las personas. Los otros dos dejémoslos porque de alguna manera no importan tanto y por lo tanto le agregan algo. Y con eso podemos funcionar bastante bien, y eso implicaría que los recursos humanos influyen menos en esto, e influyen más las personas que se dedican a los sistemas, a las tecnologías, a los incentivos, a los procedimientos, y los que se dedican a la capacitación técnica, que serían los que saben técnicamente las cosas y por lo tanto serían los encargados de enseñarlas y también de chequear lo que la persona sabe al entrar.